En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos allá con la bolsa, con las consultas. Franco Machiavelli es analista de mercados. Franco, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Susana. Encantado de estar nuevamente. Hoy me interesa Iberdrola. Está suspendida de negociación, pero una vez que vuelva a la negociación y después de anunciar esa ampliación de capital de 5.000 millones de euros, ¿qué es lo más lógico que ocurra? Bueno, a ver, lo más lógico que ocurra, Susana, es que continúe su tendencia, básicamente. Porque al final ya sabemos que el tema de las ampliaciones sí que es cierto que tienden el efecto de diluir. Algo contrario a lo que son recompras de acciones, claramente es justamente el efecto opuesto. No obstante, muy malo debería ser todo el efecto para que realmente viésemos una reversión de la tendencia. Quiero decir, siempre y cuando la cosa se mantenga de forma relativamente constante, pues al final, digamos, la visita a algunos niveles, algunos niveles de suelo como 14 euros por acción o incluso 13 euros por acción, pues lo único que haría es reflejar apoyos tendenciales de largo plazo. O sea, en el medio sí que es cierto que a lo mejor algo de caída se puede llegar a ver, pero vuelvo y repito, siempre y cuando no perdamos nivel de 14, nivel de 12 euros por acción, pues a priori seguiríamos manteniendo la tendencia que, por cierto, viene haciendo pues de las mejores, básicamente, del mercado español en este caso. Mercado español, ¿lo ves con ganas de tomarse un respiro o está totalmente imparable? ¿Es subida libre lo que estamos viviendo? Bueno, yo creo que al final pues ya le tocaba, ¿no? Muchos años muy castigado el IBEX, cuando veíamos otro tipo de índices, pues al final hacerlo francamente bien. Y aunque sí que es cierto que la parte de componente de banca, ¿no?, que tiene mucho peso en el selectivo y bueno, pues un poco la política monetaria de Europa, etcétera, pues pueden hacernos pensar que una contracción o una estabilización sería relativamente lógica por el peso de la banca, en este caso en el selectivo. No obstante, al final el hecho de que se mantengan tipos que estén un poquito más bajos de lo que estaban hace unos meses, no implica que estén más bajos de antes de empezar a subir tipos. Quiero decir, con todo esto puede seguir habiendo margen de sobras para que veamos subidas. No obstante, yo aquí, Susana, tendría en cuenta el efecto estacional. ¿A qué me refiero? Pues al verano, básicamente. Estamos a punto de entrar en meses que son un poquito más, digamos, agosto es un mes muy débil, ni bajista ni alcista, sino que es débil. Septiembre tiende a ser bajista. Entonces yo creo que algo de calma en el caso de que veamos. Entonces, al final deberíamos estar vigilando niveles de 12.900, incluso 13.000 puntos en el IBEX. El hecho de que veamos una corrección cortoplacista, pero que nos llegue hasta estos niveles, primero, sería saludable. Segundo, no cambiaría la tendencia. Y tercero, eventualmente serían oportunidades de entrada. Una lectura muy similar a la de Iberdrola, pero en este caso aplicado a lo que sería el conjunto del selectivo. Voy a dar paso a los oyentes 915331851, pero antes quiero que me analices dos valores que en las próximas horas van a ser clave. Uno, Alphabet, y el otro, Tesla. Van a publicar resultados. Desde el punto de vista técnico, ¿tú cómo los ves? Bueno, lo han venido haciendo bastante bien. Yo creo que sobre todo en el efecto de giro, ¿no? Esta vuelta a nube que se vio precisamente tras el Liberation Day, en el anuncio de la tregua arancelaria, pues al final lo han estado haciendo francamente bien. De hecho, estamos viendo Alphabet como al final un soporte que creo que llegamos a comentar aquí en Intereconomía era ese nivel de los $150 por acción, y decíamos que era pues un nivel bastante importante porque era una confluencia de suelos entre resistencias previas rotas y la propia media móvil gráfico semanal. No solamente lo hemos mantenido, sino que desde entonces hemos estado viendo que el valor ha rebotado más de un 30%. O sea que estamos muy bien. Lo que haríamos ahora es ratificar exactamente el mismo nivel. Es decir, puede que entremos, de hecho, sumado a la época un poco estacionalmente débil que acaba de comentar para el IBEX, para España, para Estados Unidos también aplica, pues en este caso estaríamos viendo un episodio de posible lateralidad. Estaríamos vigilando en este caso Alphabet entre los 203 y los $150 por acción. Siempre y cuando se mantenga aquí, fenomenal. Si rompemos 200, pues muchísimo mejor. Pero la clave es no perder en este caso $150 por acción. Y en el caso de Tesla, un poquito más volátil, como bien comentaba mi ex compañero Juan José del Valle, que le mando un saludo, pues al final bastante más volátil. Si tengo que elegir una de las dos, me quedo con Alphabet. Pero Tesla, honestamente, no lo viene haciendo nada mal, y sobre todo tras haber respetado ese nivel clave de $236 por acción. Si mantenemos estos niveles, pues lo más probable, Susana, sin mucho susto, podríamos llegar a ver una escalada hasta los máximos previos. Lo idóneo es que mantenga estructuras más que un nivel en concreto, y la estructura a priori, tanto Alphabet como Tesla en este caso, lo están manteniendo perfectamente. Muy bien. Voy con los oyentes. 609 22 47 16. Hola, buenos días.
Señor Méndez, le llamo desde Bilbao, soy Isabel. ¿Me podría analizar, por favor, Louis Vuitton, que tengo un 30% de pérdidas, y Sofina, que tengo también un 10% de pérdidas? La verdad que me tienen un poco aburrida. Me gustaría que usted me diese unas pautas, a ver qué hago con ellas. Vale, un saludo para todo el equipo y en especial para usted, que le sigo. Muy bien. Gracias. Gracias. Franco. ¿Me podrías repetir los valores, por favor, Susana? Que justo me había llegado un mensaje. Vale. Los valores, yo también, porque la he escuchado un poco mal, saturaba un poquito. ¿Lo podemos volver a poner? Sí, justo. Sí, es que saturaba. Hola, buenos días. Ahora. Señor Méndez, le llamo desde Bilbao, soy Isabel. ¿Me podría analizar, por favor, Louis Vuitton, que tengo un 30% de pérdidas, y Sofina, que tengo también un 10% de pérdidas? Muy bien. Sofina y Louis Vuitton. Ok, bueno, pues en el caso de Louis Vuitton, al igual que gran parte del sector lujo en este caso, sí que es cierto que han venido estando un poquito más castigadas. En general, Hermès no lo ha hecho muy mal, pero tampoco viene repuntando demasiado. De hecho, en pantalla podremos estar viendo cómo precisamente pues, no ha tenido una gran alegría, al menos de momento. No obstante, sí que es cierto, pongo Hermès como el ejemplo idóneo, pero centrándonos en este caso en Louis Vuitton, entiendo el acumulado en pérdidas que comentaba en este caso el oyente. No obstante, sí que es cierto que, por ejemplo, hemos perdido algunas tendencias un poquito más secundarias. También hemos perdido sobre todo media móvil, y esto a veces puede llegar a alertar, pero el hecho de perder una media móvil no siempre va a significar, en este caso, una pérdida de tendencia. Quiero decir, en pantalla estamos señalando ahora mismo niveles en los cuales en el pasado se perdió también media móvil. Estamos hablando de gráfico semanal. Ahora estamos en un contexto relativamente similar. Sí que es cierto que dependemos de factores más bien estructurales de cara al sector lujo. No obstante, un nivel a priori que estaría mirando para no perder y que sería relativamente importante es el antiguo pivote, que estaría ubicado en este caso en 400 euros por acción. Creo que ver algo de apoyo tras tanta caída en estos niveles sería algo importante. El hecho de seguir perdiéndolos lo único que nos haría es vigilar sobre todo el siguiente nivel, que estaría ubicado en 300 euros por acción. Es una compañía muy buena. Yo no es que señale niveles para intentar frenar caídas, sino que son niveles importantes y no deberíamos perder estos niveles si la compañía realmente mantiene como mínimo una perspectiva relativamente positiva, independientemente en este caso de lo que serían los factores que le harían depender de todo esto, ¿no? Esto por un lado, y luego por el lado de Sofina, que nos comentaba también en este caso la oyente, pues no lo ven haciendo tan mal. En este caso estamos viendo que mantenemos muy bien todo lo que son las tendencias, mantenemos muy bien todos esos soportes dinámicos primarios. Creo que esto es al final una señal francamente buena. Confluencia con media móvil de 200 también, y básicamente acabamos de romper el máximo previo. Entonces, cuando a nivel estructural lo que nos encontramos es pues básicamente una secuencia de máximos y de mínimos que son crecientes, pues al final es a donde deberíamos prestar atención principalmente, ¿no? Eso por un lado, y el hecho de no perder sobre todo el nivel de 213, que es un poco pues todo el apoyo que ha venido marcando tras las últimas subidas. Así que muy buen tono, en general podríamos llegar a decir. Los autos en Europa, BMW, Volkswagen, Daimler, Ferrari, ¿cómo ves el rebote de hoy? ¿Va a ser flor de un día o tú crees que puede ser el principio de algo más potente? Bueno, yo me digamos, ¿cómo lo diría? Apoyo un poco las palabras que también comentaba mi compañero Juan José del Valle, ¿no? Cuando hacía referencia a que, bueno, pues al final esto pueden ser factores que impulsan un poquito el corto plazo, pero que no eliminan el riesgo estructural. Eso por un lado, y luego por otro lado también la mención a la parte de arancelaria, ¿no? Que cuando al final apuntamos a aranceles más altos y luego quedan un poco más bajos, el mercado lo interpreta como algo positivo, siendo que en el fondo es contractivo. Contractivo para el consumo, contractivo para márgenes, y que en última instancia incluso puede generar un incremento de precios de cara al consumidor final que desincentive demanda de una forma u otra. Entonces, dentro de todo el sector autos, has comentado, por ejemplo, Ferrari. Pues dentro de lo que cabe es la que yo salvaría, en este caso, Susana, además siempre he sido muy fan, en este caso, de Ferrari como compañía, como fundamental, etcétera, y como ventajas competitivas, y es precisamente por eso un factor de ventaja competitiva que es la que le haría destacar frente al resto, que es un poco la cuota de mercado y la fidelización al cliente en este caso que tienen, porque tienen un tipo de cliente distinto a la media, y además que en términos técnicos
pues honestamente lo viene haciendo francamente bien. Al final, el hecho de que esté un poquito lateral durante los últimos meses en general no implica nada, no implica debilidad, implica calma, implica pausa tras subidas muy verticales. Así que dentro del sector, pues es un poco con la que yo me quedaría, Susana, por todo lo que acabamos de comentar, básicamente. Vale. Voy con José Antonio. Buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntarle al analista cómo vería una entrada hoy en Azimut, ticker AZM, y si me recomendaría actualmente un valor en defensa europeo o español. Muchas gracias. Gracias. Ok, pues viendo Azimut, que nos comentaba en este caso el oyente, a ver, lo viene haciendo muy bien. Está, de hecho, si no me equivoco, en máximos históricos. Además, responde muy bien a toda su naturaleza tendencial, más bien primaria. Estamos viendo muy buenos rebotes, muy buenos apoyos, muy buenos, en este caso, soportes dinámicos, apoyados también por media móvil. O sea, al final, creo que es un poco, en términos técnicos, lo que cualquier persona le pediría un valor, ¿no? Un valor que suba de forma firme en el tiempo, que probablemente el impulso volátil, o, ¿cómo lo diríamos? El impulso más bien cortoplacista, que a veces es muy explosivo, nos genera siempre la duda de si el valor va a mantener precisamente ese ritmo de subidas. A ver, en este caso estamos viendo AZM, sí que es cierto que ha tenido un incremento bastante fuerte desde mínimos, estamos viendo que tuvo un sobresalto de 18 a 29 en muy poquito tiempo, y estamos hablando de una subida de más del 60% en poquito más de 90 días. Francamente bien, no, digamos, creo que no sería de extrañar el hecho de ver algo de retroceso, es decir, no sería de extrañar ver algo de calma tras tanta subida, digamos, mucho más vertical, pero siempre y cuando no perdamos niveles clave, que es un poco lo que estamos ahora mismo señalando en pantalla, esos niveles de 20 por acción, más o menos, pues al final estaríamos dentro de lo que cabe en un ambiente bastante propicio en ese aspecto, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe bastante bien. Luego el oyente nos comentaba algún valor, como diríamos, un poco más defensivo. A ver, sí que es cierto que hace un tiempo yo estaba mirando Total Energies, que no me desagradaba mucho a nivel Europa. Sí que es cierto que viene un poquito calmada ahora en tanto revuelo, ¿no? Con tanto risk-on y con tanto activo de riesgo subiendo, pues estas a veces suelen quedar un poquito más olvidadas, ¿no? Y estoy prestando atención no necesariamente en el punto actual, sino la continuación de cómo acabe el contexto que estamos viendo ahora. Estamos viendo un rebote en 50. Tiene bastante presión, sobre todo en la parte de máximos que vienen siendo decrecientes en la línea tendencial que estamos señalando, con precios cada vez más apretados. Entonces, lo que le pediríamos es rotura de 54, 55, a poder ser con un volumen que supere la media, porque esto al final lo que nos diría es, o nos trasladaría, es un apoyo técnico bastante importante en ese nivel clave de los 48 euros por acción, y al final una continuación de la tendencia primaria. Por lo tanto, un poquito consolidando, apretando los niveles en ese contexto, pero veríamos eso, ¿no? Estaríamos esperando una rotura en 55, si despega a partir de ese punto, pues un buen valor defensivo, no tanto high beta en este aspecto. Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme. Muchas gracias por llamarme. A usted. Le quería preguntar al señor analista por Colonial, al que me la analizaron, no la tengo, y esta ST Microelectronics, que esa sí la tengo comprada a 25.20. Muy bien. A ver que me analizara esas dos, y si pudiera darme una pincelada de Fresenius Medical Care, del Cetra. Vale. O sea, me ha dicho Fresenius, ¿no? ¿Esa la tiene comprada o no? No la Para tengo que comprar. Fresenius Medical para comprar. Vale. Y la otra. Medical Care. Y la otra ya la tenía comprada, ¿no? Sí, la ST Microelectronics la tengo comprada a 25.20. Vale. ¿Y quieres saber si aguanta o vende, no? No, bueno, así, sí, vale, que me analizara, Vale. a ver qué perspectiva tiene esta empresa. Muy bien. Pues gracias, Rafael, que tenga suerte. Feliz verano. Gracias. Oye, Muchas gracias a ustedes. Fresenius para comprar y la otra para ver cómo lo ves. Sí, tenía en pantalla Colonial, que era la primera que había comentado el oyente, pero tengo nota de las otras dos, en este caso, Susana. A ver, viene con un largo letargo, como estamos viendo de hecho en pantalla. La parte que a priori a lo mejor me podría llegar a animar un poquito más, pero no cambiaría demasiado el contexto a largo plazo, sería un poco la resistencia un poco más ajustada que estamos viendo, sobre todo en el nivel de 6 euros por acción, más o menos. A ver, sí que es cierto que trae un poquito de presión alcista en la parte de mínimos. Claro, cualquiera cuando ve solamente, digamos, esta parte del gráfico puede llegar a interpretarlo como algo positivo, algo bueno. No obstante, cuando miramos todo el contexto de atrás, pues al final viene estando muy castigada en el fondo, ¿no? Así que algo de optimismo muy cortoplacista sería la rotura de nivel de 6 euros por acción, coincidente con resistencias,
una hipotética llegada a nivel de 7,9 creo que ya sería digno de celebrar como mínimo al ver una subida bastante importante e incluso en lo mejor de los casos, que honestamente no sé hasta qué punto estoy tan seguro, pues llegar a los 10, ¿no? Que es el nivel pre-COVID en este aspecto. Y luego estamos hablando de Fresenius también. A ver, creo que la comentamos en su día aquí en Intereconomía y venía bastante bien, tenía un aspecto relativamente positivo, sobre todo porque había venido un drawdown, como estamos viendo en pantalla, una caída de más del 70%, y desde entonces, sobre todo a partir de lo que fue inicios del mercado alcista, que estamos viendo hasta el día de hoy, septiembre-octubre de 2022, hasta la fecha, 3 dígitos de subida, 125%. ¿Cómo estamos viéndolo ahora? Bueno, pues dentro de toda esa estructura cambiante de bajista a alcista, como bien estamos señalando en pantalla, pues ahora estamos un poco ubicados en la parte del techo, ¿no? Así que lo que podríamos llegar a esperar eventualmente es algo de corrección debido a esta sobrecompra de corto y de medio plazo, pero al final, siempre y cuando no perdamos el nivel de 33, nivel de 30 por acción más o menos, pues creo que honestamente no conllevaría nada negativo y que incluso sería relativamente positivo en el corto plazo ver una corrección de este estilo, ¿no? Y luego nos comentaba también ST Microelectronics, el oyente en este caso, muy buenas subidas, acercándose nuevamente a la parte de máximos relevantes, que está ubicado más o menos en zona de 49, muy buen rebote, porque de momento al final lo que hace es dejarnos relativamente en claro la pauta de soporte que está marcando el valor a partir de ahora, porque esto a veces el oyente medio se puede poner algo nervioso cuando ve pues drawdowns bastante significativos que parece que no logran encontrar suelo hasta que lo encuentran. Viene de una caída del casi 70%, parece haber encontrado suelo en 17%. Creo que al final, siempre y cuando nos mantengamos, incluso hipotéticamente en estos meses de debilidad en términos laterales y consolidando, pues al final habremos salvado la caída, que se dice pronto, pero es una caída bastante abultada, y si aguantamos niveles, pues volver a testear la parte de máximos no sería algo descabellado. Romperlos ya exigiría un poquito más de esfuerzo, que debido a la coyuntura actual podríamos llegar a no descartarlo, pero al menos de cara a lo que sería segunda mitad de este año, no en los meses más inmediatos debido a la debilidad. Mira, a través del canal de YouTube dice: buenos días, quería saber qué piensa el analista de Repsol de cara a los resultados. Gracias, Ana de Madrid. Repsol. Bueno, a ver, Repsol ya lo había venido haciendo relativamente bien desde hace no mucho, digo desde hace no mucho porque independientemente de todo el suelo, desde septiembre hasta la parte del techo, que dio una rentabilidad espectacular, claro, veníamos muy atrapados, pues un poco en lo que sería este nivel de techo, ¿no? Una gran lateralidad largoplacista, nivel de techo con muchísima pelea, parecía que en su momento encaminaba estructuras relativamente buenas, y no fueron muy malas, todo hay que decirlo, en el momento en el que veíamos que respetaba un poco esa dinámica de máximos y de mínimos crecientes. Todo esto pareció quedarse un poco atrás en el momento en el que vimos la rotura. ¿Qué ocurre? Pues que ahora estamos intentando volver a recuperar esos niveles. O sea, la lectura que hacemos cuando nos encontramos ante un contexto como este simplemente es evaluar y observar soportes que han llevado a cabo o que han generado la reacción que estamos viendo ahora. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque al final el hecho de haber roto la tendencia previa alcista, pero actualmente haber roto un máximo decreciente, nos hace pensar que ese nivel de suelo pues acaba siendo bastante determinante, 9,5 € por acción aproximadamente. Por lo tanto, estaremos vigilando no perder este nivel, 9,5 € por acción, debido a lo que estaba comentando, de haber generado este cambio estructural de máximos y de mínimos decrecientes a crecientes, y a partir de ahí seríamos muchísimo más optimistas en el hipotético caso de ver una rotura por encima de 14,8 euros por acción en este caso. Así que buen tono, siempre y cuando no perforemos 9,5, pues todo bien. José Miguel, buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por su consultorio y la ayuda que nos dan. Tengo una gran duda, porque son unas acciones americanas que estoy ahí, que con bastante tiempo y que están que no gano, que pierdo, que tal. Entonces era para ver si me puede decir si salgo o mantengo. La primera es Castle Bioscience, que es Cantabria, Santander, Tarragona, León. Luego también tengo Micron, MU, con el ticker MU, que parecía que iba a levantar, pero nada. Y luego hay otra que es Lowes, que también ando muy perdido, con el ticker LOW. ¿Mantengo o me voy? Muy bien, pues gracias. Es todo. Muchísimas lo gracias. dejo, que tenemos poquito tiempo. A ver, no sé de los tres, si puedes los tres, si alguno se te enreda. ¿Por cuál empiezas? Franco, no te rías, que te veo. Sin problema. Pues hacemos un express de los tres muy rápido y cerramos y llegamos. Ahí estamos.
A ver, muy buenos niveles de apoyo en CSTL, que comentaba el oyente, siempre y cuando no perdamos el nivel clave que estaría ubicado en 16, pues al final todo bien. Estaríamos diciendo que es un soporte histórico, pero que al final lo que necesitaríamos es una rotura un poco más animada en la zona de 21. Si rompemos 21, pues en este caso, maravilloso. Si estamos hablando de Micron, en este caso no lo viene haciendo del todo mal. Sí que es cierto que la pausa que estamos empezando a ver ahora, pues al final lo que implica es un poco de pauta correctiva, un poco de calma tras tanta subida. Y creo que al final esto es algo positivo. No deberíamos perder el nivel de 90. Todo lo que estamos viendo hasta ahora son correcciones saludables, sobre todo porque viene de rally muy importante. Así que la no pérdida del nivel de 90 sería fundamental en este caso. Y Lowis, pues también lo viene haciendo francamente bien. Estamos viendo muy buenos apoyos en media móvil de 200. Son soportes de largo plazo que lo único que generan la rotura de los mismos tiene que ser un evento muy fuerte. Y de momento no ha ocurrido, así que lo más probable es que veamos un rebote o un soporte o un apoyo en toda esta zona. El único catalizador que estaríamos viendo para la compañía sería, pues básicamente, romper la lateralidad en la cual se encuentra ahora, rotura de 230. Si rompemos 230, estaríamos validando el apoyo de esa media móvil semanal y al final estaríamos también validando la continuación de su tendencia primaria en este caso. Mira, José María González dice, buenos días, ¿cree usted que Robinhood seguirá subiendo? Bueno, lo viene haciendo bastante bien, sobre todo se viene adaptando bastante bien a los contextos actuales de mercado. Yo que he trabajado muchos años en el brokeraje, pues al final sé reconocerlo en ese aspecto. Con tanta verticalidad en la que se encuentra ahora, lo único que estaría vigilando son factores que no hagan perder un poco esa verticalidad y si lo hacen perder, pues básicamente vigilar los niveles más diagonales y más verticales, porque al final son los que van marcando un poco el rumbo y el ritmo de toda subida de este estilo. Solo puedo decir lo siguiente, puede que sea una buena compañía, pero subidas así no se logran mantener mucho tiempo, así que atentos a eso, y la pérdida de nivel de verticalidad no implica un cambio tendencial muy drástico, implica un cambio en la velocidad de subida. A eso es donde estaría básicamente muy atento y a no perder el nivel de 76, 77 dólares por acción, que fue la rotura del IPO base que estamos precisamente viendo en pantalla. Vale, voy ahora con la última llamada. Tengo a José Javier. Buenos días, José Javier. Buenos días, Susana. Gracias por llamarme. Muy breve. Pues nada. Gossamer, para entrar, G de Gerona, O de Oviedo, S de Salamanca y S de Santander. O bien Open Door, que es O de Oviedo, P de Pamplona, E de España y N de Navarra. Para entrar, soportes y resistencia, una de las dos. Espera, ¿vale? La primera me ha dicho G-O... Sí, lo tengo aquí. Vale, lo tengo aquí, Susana, no te preocupes. Es que ha ido tan deprisa que no me he perdido, gracias. Es que siempre me llamáis a última hora. Bueno, es lo que hay, Gracias, un abrazo. A ver. Muy bien, pues nada, por responderle al oyente en este caso, Gossamer, que lo viene haciendo honestamente bastante bien, estas roturas que precisamente vemos ahora mismo, de 1,7, 1,6, suelen ser bastante buenas, indicativas de mínimamente ir a cubrir el nivel de gap que estamos viendo. En el caso de lograr esto, sería algo relativamente bueno para el valor, pero no olvidemos que es un valor en caída, así que cuidado con intentar ver demasiadas subidas en un valor que es de este estilo. Y luego el oyente comentaba otra, que era Open Door Technologies, un poco volátil también, una estructura relativamente similar al valor anterior, con caída desde los inicios, pero algo que nos haría hacer ser relativamente optimistas es una rotura del nivel de 5,2 aproximadamente. Complicado, ¿eh? Lo más probable es que podamos llegar a seguir viendo, en este caso, como mínimo en términos técnicos, Susana, una continuación de la tendencia predominante, que no es alcista, sino bajista en este contexto. Muy bien, estupendo. Franco Machiavelli, gracias, cuídate. Feliz verano, un abrazo. Igualmente, Susana, muchas gracias.